Hola mis queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar del género dramático. Recordemos que el género dramático pertenece a los textos literarios, por lo tanto son textos ficticios, un texto inventado por alguien que está influenciado por su contexto de producción. El género dramático surge en el siglo V a.C. en la antigua Grecia. Al inicio, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad, y por lo tanto poseían un carácter sagrado. Consistía en himnos dedicados a esta divinidad, ¿verdad? Más tarde fueron introduciéndose cambios a los cantos y de esta forma surge el género dramático tal como lo conocemos. El escritor de las obras dramáticas se llama dramaturgo y el propósito del texto es ser representado en un escenario ante un público. Existen subgéneros mayores y subgéneros menores del género dramático. Los subgéneros mayores son la tragedia, que son textos trágicos donde el personaje principal se ve enfrentado a distintos conflictos y su final siempre es trágico. La comedia, que por el contrario tiene bastante ironía, bastantes acciones cómicas y su final es feliz. Y el drama, que mezcla la tragedia con la comedia, se parece mucho a la vida común, ¿verdad? La vida cotidiana, donde tenemos momentos alegres y momentos tristes, y su final puede ser alegre o triste. ¿Cuál es la estructura interna del género dramático? Tiene una presentación del conflicto, que es donde se presentan los personajes y se plantea el conflicto que se va a desarrollar. Luego viene el desarrollo, que es donde se produce la lucha de las fuerzas en conflicto, ¿verdad? La lucha de hacer esto o hacer esto otro. Allí también se presenta el clímax, que es el momento de mayor tensión en una obra dramática, donde está la pelea al máximo entre estas fuerzas. Es breve este momento, no es muy largo. Y luego tenemos el desenlace, que es la resolución del conflicto, y una de las fuerzas sale victoriosa. ¿Cuál es su estructura externa? Primero tenemos el acto, ¿verdad? Que es un conjunto de escenas, es la estructura más grande de la obra, es como similitud a los capítulos en un libro, y se marca en el escenario por la subida y bajada del telón. Tenemos también las escenas, que están marcadas por el ingreso o salida de distintos personajes. Cuando ingresa un personaje al escenario, tenemos otra escena, y si sale, otra escena distinta. Y el cuadro es el cambio total o parcial de la decoración de una obra. Por ejemplo, Caperucita está en el bosque y Caperucita está en su casa. Son distintos cuadros. Los componentes de la obra dramática son los principales, el diálogo y las acotaciones. El diálogo son los parlamentos, lo que dicen los personajes. Por ejemplo, vamos a llegar tarde otra vez, siempre lo mismo, y Patricio que dice, tranquila, no es el fin del mundo. Y las acotaciones son las indicaciones para la representación que da el dramaturgo. El escenario, cómo tiene que estar ambientado, lo que tiene que haber, los movimientos de los personajes, su lenguaje no verbal, la entonación de la voz, ¿verdad? El lenguaje paraverbal, que le van a dar sentido a su obra. Por ejemplo, alterada, abrazándola. Tenemos que tener claro que la obra dramática no es lo mismo que la obra teatral. La obra dramática es el texto escrito, ¿ya? Un libro, yo encuentro una obra dramática. Y la obra teatral es la representación de esta obra. Cuando nosotros, por lo tanto, vamos al teatro, por ejemplo, aquí a los temporales de teatro que se hacen en el invierno en Puerto Montt, lo que nosotros vemos es una obra teatral. Ahora bien, repasemos. ¿Qué era una comedia? Muy bien, la comedia es un género dramático que da bastante risa, es irónico y su final siempre es feliz. ¿Cuál era la diferencia entre una obra dramática y una obra teatral? Perfecto,
la obra dramática es el texto escrito, ¿verdad? Y la obra teatral es la representación de esta obra dramática, es lo que vemos. Ahora, ¿qué es el clímax de una obra dramática? Perfecto, es el momento de mayor tensión en una obra donde se enfrentan las fuerzas, ¿verdad? ¿Y cómo se marca la escena de una obra dramática? Perfecto, se marca con la entrada y salida de los personajes. ¿Y para qué servían las acotaciones? Bien, las acotaciones sirven para saber cómo tengo que poner el escenario, cómo tengo que decorar y para que los personajes sepan su lenguaje no verbal, sus movimientos, sus tonos de voz. Eso es todo por hoy, espero que estén muy bien.